tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos vean. Aquí estamos en un capítulo más de A través de la ventana de recursos humanos. El día de hoy tenemos el episodio número 32 ya. Estamos prácticamente por cumplir dos años al aire con todos estos podcasts enfocados a las organizaciones, a la gente de recursos humanos, para tratar de transmitir a través de los expertos invitados algún mensaje, algún conocimiento que nos pueda ayudar en algo, en lo que hacemos día a día en las organizaciones, para el bienestar de la gente, para el bienestar de los empleados, para reforzar el liderazgo y obviamente para crecer, para desarrollarnos como personas y como organización. El día de hoy pues no me acompaña Omar Navarro, mi compañero. Se le atravesó algún asunto por ahí interesante, importante, que no pudo estar con nosotros, pero bueno, no quisimos dejar a la invitada para otra ocasión, sino aprovechar cada vez que el invitado pueda estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, que muchas veces se habla de él, se sabe un poco de él, pero no se aplica muchas veces en las organizaciones y vamos a hablar ahora del balance de la vida y el trabajo. Un tema muy, muy interesante y sobre todo con una invitada de primer nivel que nos trae información no solamente de lo que ella ha desarrollado día con día, sino también de trabajo de investigación sobre este tema. Entonces vamos a trabajar con eso y vamos a ahora presentar a la doctora Elsie Guadalupe Parada Ruiz. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito empresarial, ofreciendo consultoría en las áreas administrativas, contable y fiscal. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. Imparte clases de capital humano, administración estratégica y costos en los programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas y en la maestría de Ingeniería de Sistemas y Tecnología. Y es secretaria académica del Departamento de Ingeniería Industrial, o sea, una combinación interesante, ¿no? Ingeniería industrial, finanzas y capital humano. Su línea de investigación es el balance de trabajo en la industria manufacturera, o sea, realmente muy enfocada a las empresas de nuestra audiencia. Es doctor en Ciencias Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Administración de la Universidad de Sonora, contador público por la Universidad de Sonora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, reconocimiento PRODEP, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, autora del libro y capítulos del libro, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, directora de tesis, doctorados de maestría y licenciatura, miembro de las Academias de Gestión de Capital Humano e Ingeniería Estratégica de la Unison, y miembro del Cuerpo Académico de Desarrollo Industrial, Innovación y Estrategia de la Unison. O sea, como pueden ver, toda una preparación alrededor de la doctora. Y bueno, pues bienvenida a este episodio más de A través de la ventana de recursos humanos. Muchas gracias por estar acá. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá y de veras que para mí pues como profesora investigadora de la universidad, pues es parte de nuestra labor. La difusión yo creo que es una parte fundamental en la universidad. Y bueno, sobre todo aportar a las organizaciones en la medida de lo que nosotros investiguemos, pues tratar de difundir el conocimiento que nosotros generamos ahí en la universidad, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la invitación, es un placer para mí estar acá, así que pues estaremos platicando un poco de lo que he venido investigando en todo este tiempo y pues bueno, de las reflexiones que pudieran llegar pues a beneficiar o a impactar de alguna manera a las organizaciones, ¿no? Sí, eso es nuestro interés, realmente enfocarnos a las organizaciones, a las áreas de recursos humanos, capital humano, con presencias como la tuya, con gente que investiga, que se dedica a profundizar en los temas. Pues eso es muy interesante, ¿verdad? Porque pueden entonces ellos captar algún ejemplo, algún modelo, algún concepto que se aplique en algún otro lugar y que pueda serles útil, ¿no? Claro, y que no se quede en el papel, ¿verdad? O sea, la idea ahí es precisamente la investigación, pero la difusión también es una parte fundamental, ¿no? Para que llegue y haya esa vinculación entre el sector productivo
y el sector académico. Y también. sumamente necesario, porque Así yo es, creo totalmente. que hace falta más la vinculación empresa-universidad como para tener los caminos adecuados de más investigación. Yo sé a través tuyo de que la universidad pues tiene muchísimas investigaciones así de gran tamaño, de gran profundidad, pero que a veces no las utilizan las empresas. O sea, no tienen ese vínculo que tanta falta hace, siento yo. Sí, hace mucha falta y aparte el conocimiento se genera a través pues de las vivencias en las organizaciones y también tenemos nosotros que entrar a las organizaciones Exacto. para estudiarlas, Okay. que de ahí se genera el conocimiento y compartirlos con las mismas empresas, ¿no? Entonces, a veces, fíjate Ernesto, eso es lo que falta también, la vinculación de las empresas y la confianza, abrir la puerta a los investigadores en las empresas. La información es tratada de manera muy profesional invariablemente y puede generar mucho conocimiento que puede ser totalmente aplicable, ¿no? Entonces, creo que bien mencionas que sí nos hace falta avanzar un poquito más en esa Bueno, parte, amigos ¿no? de Recursos Humanos, aquí tienen una persona con la que pueden hacer vínculo para que estudie algún tema social dentro de su organización, o sea, no solamente del tema que estamos hablando Claro. hoy de balance de vida y trabajo, sino algún otro tema social interesante pudiera servirles, ¿no? Claro. Y entonces, todo lo que se investigue, todo lo que se analice y todo lo que se defina, pues realmente será en beneficio de ustedes como organización, pero también pues de las personas que trabajan ahí en esa empresa, ¿no? Sí, es un ganar-ganar, ¿no? Siempre los temas administrativos, tú sabes que tienen un impacto personal en el colaborador, tienen un impacto organizacional a través de la rentabilidad. Todas las organizaciones buscan la rentabilidad, es el objetivo último. Y aparte, pues tiene un impacto social. Un trabajador que está contento, que tiene una calidad de vida y una empresa que genera rentabilidad, pues tiene un impacto social muy, muy significativo. Entonces, aparte, pues la academia también vincula a los alumnos, es otra parte importante, esa vinculación con los alumnos, que también conozcan las organizaciones, que aprendan. No, y que puedan hacer prácticas. Así es, al final pues van a estar inmersos en ellas y qué mejor que ya llevan un conocimiento previo de las mismas. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar, entonces es importante, fíjate, este medio, pues yo sé que eres visto por muchas personas que forman parte de las organizaciones importantes de todo tipo, entonces pues qué mejor, ¿verdad? Es nuestra intención y vamos entrando en el tema. El tema es el balance de vida y trabajo. Algo muy interesante de la doctora es que ella hizo una investigación justo antes de que saliera pues la ley de la norma 035 del bienestar y la situación psicosocial y demás. Entonces, platícanos un poco de eso, Elsie, por favor. Sí, claro. Bueno, como bien lo mencionas, yo siempre he estado interesada en el capital humano. A mí siempre me ha parecido pues que es un elemento, pues es el pilar de las organizaciones, por supuesto, ¿no? El capital humano. Y voy a empezar partiendo de que, como mencionabas en la semblanza, pues soy profesora de administración por ahí y de costos. Bueno, voy a partir de la importancia del capital humano y de los colaboradores. Desde que nosotros presentamos la misión en las organizaciones o realizamos la misión que se debe de hacer en conjunto con los colaboradores también, que eso tampoco pasa mucho. Sí, y es importante. Eso lo hace un consultor o lo hacen los directivos ahí en un cuarto de guerra, ¿no? No, debe de hacerse en colaboración con todos los miembros de la organización y no es para que esté colgado por ahí un cuadrito, ¿verdad? No, hay bonitos cuadros, letra muerta, pero bonitos cuadros, ¿no? No, es para entenderla e interiorizarla, ¿no? Por supuesto que la misión no estamos hablando nada más de lo que hace la empresa, sino realmente la actividad trascendente de la empresa. O sea, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera va a beneficiar al usuario? ¿De qué manera va a beneficiar al cliente o a la sociedad en general? ¿Qué le está aportando a la sociedad a través de su trabajo? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, por eso te comentaba, voy a partir de ahí porque creo yo que si el colaborador entiende bien su misión y sabe que lo que está haciendo va a tener un impacto significativo en la vida de la persona que va a consumir ese producto o va a recibir ese servicio, si lo entiende bien,
creo que va a hacer un mejor trabajo y lo va a disfrutar más. Creo que partimos de ahí, ¿no? A veces, pues bueno, toda la industria maquiladora, pues cuántos trabajadores están pues soldando una pieza, tal vez, o haciendo pequeñas actividades manuales, pero en realidad no se percatan de la importancia de la actividad que están realizando. Tal vez si nosotros, como administradores de las organizaciones, compartimos con ellos la importancia de lo que está haciendo y cómo eso que está haciendo va a impactar a lo mejor en la salud de la persona, si estamos haciendo alguna parte de algún instrumental médico, por ejemplo, o alguna pieza de algún avión, o alguna pieza. Oye, imagínate nada más que no se ponga atención en lo que se está haciendo y no se cuida la calidad. Entonces, yo creo que en todo lo que está haciendo el colaborador tiene que estar consciente de la importancia y cómo va a beneficiar. De hecho, pues por eso es el objeto social de las organizaciones, ¿no? El acta constitutiva. ¿Por qué social? Pues porque tiene un impacto en la sociedad, invariablemente, lo que se hace. Entonces, creo yo que desde ahí el colaborador tiene que estar bien comprometido o bien enterado de la que está haciendo y del impacto que va a tener. Creo que desde ahí, yo creo que es una labor que a lo mejor como administradores tenemos que poner mayor énfasis, ¿no? Y después de eso, pues también considerar, en este caso las organizaciones, que dentro de los objetivos de la empresa o de la visión que tiene la empresa, pues también está obtener una rentabilidad económica. Sin embargo, pues tenemos, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, medianas tal vez, pues las empresas en el afán de tener una margen de utilidad más grande, pues a veces se limitan mucho en las prestaciones o en el salario que se otorga al trabajador. Y yo siempre les digo a mis alumnos cuando les imparto clase, les digo, bueno, es que, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, ¿no? O en el caso de prestaciones que a veces son muy, bueno, se les restringen a los trabajadores en algunas empresas de manera, por supuesto, errónea e ilegal también. Les digo, bueno, pues es que deben de estar integradas en los costos de las empresas, todas esas prestaciones, por supuesto. Si a ti una empresa que no te da, no integras en los costos esas prestaciones, pues lo estás haciendo de manera incorrecta. O sea, es decir, tiene que darte el producto o el servicio que estás ofreciendo una rentabilidad adecuada para cubrir los costos, y esos costos deben incluir todas las prestaciones de los trabajadores, incluyendo la seguridad social y otras más en beneficio del trabajador. Entonces, si no sucede eso y si no nos da una rentabilidad adecuada, pues simplemente no es negocio, ¿no? Claro. Entonces, a veces queremos ampliar el margen de rentabilidad con una afectación directa al trabajador. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? En la parte de la rentabilidad. O sea, hay que hacer un buen análisis de costeo para ver si efectivamente estamos realmente teniendo la rentabilidad que nosotros deseamos en la organización, sin afectar a los colaboradores. Y más ahora, por ejemplo, que se habla tanto del salario emocional, ¿no? Que son aquellas prestaciones específicas que a lo mejor inclusive no tienen a lo mejor ni mucho costo, pero no se aplican, ¿no? Y podría ser un tema bastante importante para la gente y que produce automáticamente mayor productividad para la empresa, ¿no? Sí, produce beneficios. Digo, si estamos hablando de innovación, por ejemplo, simplemente en la parte de la estructura organizacional, si estamos hablando, por ejemplo, de innovación, el manual de Oslo menciona que una forma de innovación es la forma de administrar el capital humano. En la medida en la que tú le des las herramientas adecuadas a los trabajadores, a lo mejor eliminemos duplicidad de funciones, tratemos de no hacer retrabajos con una buena capacitación, etcétera. Todo aquello que beneficie la parte de capacitación y de bienestar del trabajador se considera innovación y automáticamente reduce costos. Sí, automáticamente tiene un reduce impacto costos. total. Entonces, el atender el entorno del trabajador en todos los sentidos, yo creo que tiene un impacto de rentabilidad en las empresas también. Totalmente. ¿Por qué? Porque el trabajador siente un bienestar, siente un compromiso con la organización,
Y pues bueno, eso se ve reflejado inmediatamente en productividad. Y ahí es donde se puede llegar a generar un margen de rentabilidad. Por eso es que es considerada también innovación, no nada más el cambio de los materiales o No, sí, generación de la un nuevo innovación la producto, puedes ¿no? aplicar en cualquier cosa, pues no Así tiene que ser es, un gran motor, un carro, un así es, avión, ajá. no. En cualquier proceso Sí, de la producción o de la operación claro. se aplica la innovación, ¿no? Por supuesto. Entonces, desde ese momento, pues bueno, hay que invertirle a esa parte del área, a esa área de la administración de la empresa, y creo que en esa medida también no solo vamos a beneficiar una calidad de vida del trabajador, sino que se va a dar un beneficio económico y rentable para la organización, que es lo que busca cualquier entidad lucrativa, ¿no? Y por ende, pues un impacto social. Entonces creo yo que trae consigo muchas reflexiones, ¿no? O sea, no es nada más porque sí, porque el trabajador, bueno, vamos a darle alguna prestación para que se sienta contento y ya, sino tiene un trasfondo emocional muy importante, como bien lo No, decías y ahorita, ¿no? tiene una, o debe tener una trascendencia, no solamente dentro de las cuatro paredes de la organización, No, por sino supuesto. hacia la familia, ¿no? Oh, O la sí. sociedad. O sea, Sí, 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 ¿cómo sí. ves tú Sí. ese trascender de lo que sucede adentro, se va hacia la familia o a la sociedad, inclusive lo que sucede allá afuera, pues se viene también a la organización, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Digo, muchísimas investigaciones hablan de eso, de la interferencia trabajo-familia y la interferencia familia-trabajo. Y fíjate que efectivamente, como bien lo dices, cuando en el trabajo se dan condiciones favorables para el trabajador, eso tiene un impacto muy positivo en la familia. Entonces, incluso la misma familia fomenta, y Claro. eso se ve en los estudios, ¿no? A mí me tocaba hacer estudios de eso, la misma familia fomenta que el colaborador vaya a trabajar contento, o sea, se involucra la familia de No, alguna reduce manera. aquellas cosas que no sabemos, el Así ausentismo, la es, rotación, el exactamente, sabotaje, la exactamente. renuncia activa que existe ahí adentro, que la gente no se va porque quiere Ujú, dinero para satisfacer necesidades, pero si por él fuera, se fuera, o sea, ujú, renunciara. Y entonces son esos que nadan de muertito dentro de las organizaciones, ¿no? ujú. Pero no ven eso las empresas muchas veces. Sí, entonces, te digo, esa interferencia de llevar y de traer cosas positivas, eso nos olvidamos a veces de eso. Por el contrario, cuando hay un impacto negativo en la organización hacia el colaborador, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a impactar familiarmente hablando. Por supuesto que la familia lo va a percibir de manera negativa y pues el trabajador se va a regresar a la empresa también llevando una sensación negativa, ¿no? Del trabajo. Entonces, esas cuestiones son muy, muy importantes ya en términos de medición de productividad. Eso se puede hacer y créeme que hay mucho que ver. Por ejemplo, hay muchas, bueno, entrando ya a fondo del tema, ¿no? Bueno, aquí me ha tocado realizar estudios en empresas y también me tocó realizar un estudio de las diferentes formas o diferentes aspectos de balance vida-trabajo en diferentes países del mundo. Y bueno, es muy curioso porque en cada región se presentan diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. No podemos implementar intervenciones de balance vida-trabajo iguales en cualquier organización del mundo, incluso en cualquier región del país, ¿no? Tendríamos que ver las condiciones particulares que tiene cada empresa para implementar las intervenciones idóneas para esa organización y Sí. para esa situación en El particular. contexto de cada El lugar, ¿no? contexto, así es. Entonces, me tocó pues analizar en el caso, por ejemplo, no sé, en países de África, había empresas transnacionales que llegaban, implementaban sus intervenciones de balance de vida-trabajo, porque eso es un tema que se ha venido ya desarrollando a nivel internacional. Y resulta que las personas pues no tomaban las intervenciones, simple y sencillamente porque para empezar, para llegar a trabajar, pues había que
tomar un camino y a veces ni camino sabía, ¿verdad? Ni medios de Ni transporte. medios de transporte. Entonces, bueno, espérame tantito. hay que primero solucionar las situaciones básicas para que el trabajador llegue a tiempo al trabajo y luego ya después, bueno, esa sería una intervención. Entonces, ese tipo de intervenciones son las necesarias en ese contexto, ¿no? En el caso de México, curiosamente, cuando me tocó hacer esta revisión, de las diferentes condiciones, uno de los aspectos que yo analizaba o lo leía al respecto es que en México se dan ciertas condiciones o intervenciones, pero todas son a criterio, o muchas de ellas son a criterio del administrador. Entonces eso causa conflicto, porque entonces alguien me solicita algún permiso, alguna flexibilidad en el trabajo, la otorgo, pero resulta que al otro no se lo otorgo, ¿no? Entonces eso empieza a dar conflicto. Bueno, la inequidad, digamos. La inequidad de las prestaciones. Entonces, aquí una de las reflexiones que hacen los diferentes investigadores era, en ese momento, cuando hice la investigación, era precisamente que hay que tener normativas al respecto. O sea, que hay que tener leyes, reglamentos, políticas, etcétera, públicas al respecto, para que se dé de una manera uniforme y pueda transitar las organizaciones con ese tipo de intervenciones, prestaciones, de manera adecuada, ¿no? Claro que comparados con otros países del mundo, pues estamos apenas empezando, ¿no? Pues tenemos las primeras normas relacionadas con efectos psicosociales, riesgos psicosociales. Estaba analizando los números de cómo están los países en cuestión del balance de vida y trabajo. Y bueno, te encuentras que allá Dinamarca, Italia, algunos países de los Países Bajos están en los primeros lugares, del 1 al 10. Cuando el 10 es el más alto, están en el 9, 8.5, 9.5. Y luego te vienes a Latinoamérica y te das cuenta que el peor país es Colombia, ¿no? Es lo que yo analizaba en los estudios de 2021-22 por ahí. Y México es el que sigue, con 1.1 contra el 10. No, ¿cómo lo viste tú en tu investigación? Sí, mira, de hecho traigo aquí por algunos datos, ¿no? La OCDE es la que más hace análisis en ese sentido. Y por ejemplo, en el caso de México, el 69.1% de las personas en México consideran que no tienen balance de vida-trabajo, por ejemplo, ¿no? El 27% de los empleados trabajan más de 50 horas a la semana en promedio. Es un 24% más del promedio de los países de la OCDE. O sea, estamos en el último lugar en horas laborables, ¿no? No, pues lo analizan como horas nalga, le dicen, ¿no? Son los mexicanos los que tenemos más horas nalga y resulta que tampoco eso produce el nivel de productividad que se requiere. Exacto, porque no necesariamente es igual a productividad, ¿verdad? Claro. Por el contrario, entre más horas trabaja, suponiendo, bueno, que estamos activos trabajando, pues eso también, tú sabes que a partir de la 9ª hora, pues el cansancio se incrementa. Claro, la fatiga. Y científicamente hablando, se incrementa, pero sustancialmente el riesgo a un accidente de trabajo, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Implicaciones económicas también para la empresa. Y digo, por supuesto, en primer lugar para el trabajador, pero sí, o sea, estamos, por ejemplo, en el caso de las horas, solamente el 0.4% en Suiza trabaja más de 50 horas, contra el 27% en México. Estamos en el lugar 41 de 41. O sí, sea, pues. Al fondo, ¿no? El tiempo, por ejemplo, dedicado al ocio y al cuidado personal, incluidos el sueño y la alimentación, es menos de 13.5 horas. Tenemos el lugar 39 del 41. O sea, no tenemos casi tiempo, ¿no? Por todos lados. Las licencias, por ejemplo, licencias de paternidad, mucho menores. Bueno, acabamos de tener un incremento de las vacaciones, que es, por eso apenas vamos ahí empezando. Claro que debe estar aparejado también con otras cuestiones que tienen que ver con la productividad, ¿verdad? Tenemos que ir cambiando también la cultura laboral,
que vaya enfocada a la productividad, por supuesto, porque de nada serviría estar generando prestaciones si se va relajando también la productividad en la empresa. Sí, Entonces, sí. tiene que estar... Y en México, pues como estamos tan retrasados, Ujú. ahora se vienen de avalancha todas las reformas a las leyes, la ley de la silla y las 40 horas, y, o sea, todas esas que están lanzando, que son buenas porque estamos atrasados. El problema es que las quieren aventar todas de golpe. Ajá. Y pues obviamente las organizaciones dicen, espérame, pues me vas a matar mis costos, mi productividad. Así es. Desde las medianas para abajo, empresas, las pequeñas, las micros, y pues los vas a matar, ¿no? Sí, sí, digo, tiene que A ser... menos que hagan un proceso así Tiene que ser, escalonado, tiene ¿no? que, así es, yo creo que tendría que ser un proceso gradual y creo que ir tomando, no vamos a escribir nada nuevo acá, estas medidas están en Europa desde hace muchísimo tiempo, Sí, o sea, sí. eso ya viene así, implementándose y ha funcionado, entonces tenemos que retomar esas buenas prácticas también que se están llevando a No, cabo allá, y ¿no? la economía de México es mejor que la economía de casi todos los países latinoamericanos, pero ellos tienen muchos más avances en estos conceptos que México. Sí, Entonces claro. dices tú, bueno, pues si la economía está bien, pues vamos creciendo gradualmente en esos aspectos sociales o psicosociales también, ¿no? Así es. Fíjate, por ejemplo, otro punto importante es la flexibilidad. De hecho, me tocó, curiosamente, dirigir una tesis de maestría de la flexibilidad en el trabajo en la industria manufacturera. Y curiosamente, mi tesista presentó su examen un viernes y ya no volvimos con la pandemia. Fíjate qué curioso, ¿no? Y hablábamos de la flexibilidad en el trabajo justo antes de la pandemia, cuando parecía un tema muy complejo para la industria manufacturera sobre todo, ¿no? Claro, estamos hablando de ciertas, también ciertos puestos de trabajo que son susceptibles. Pero ya si lo vemos, de hecho por ahí traía una gráfica también en donde se compara en los países la flexibilidad y resulta que en América Latina pues un gran porcentaje de la población no puede cambiar horarios, son fijos y no puede decidir tampoco cuándo trabajar o no. Esta es una práctica muy común en Europa, Claro. desde hace muchísimo tiempo. No, pues hay países que ya trabajan 6 horas diarias. Sí, pero y en la industria manufacturera, ¿eh? Sí, sí. Entonces, o sea, sí se puede, digo, yo lo relaciono mucho con nuestros estudiantes ahí, ¿no? Los estudiantes tienen muchas dificultades porque pues están en la escuela, quieren ir a trabajar, pero a veces pues no tienen el número de horas suficientes para trabajar. Entonces, hay acá lo retenemos en la escuela y luego lo retenemos en el trabajo y el alumno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, esa flexibilidad el concepto de flexibilidad no lo aplicamos. Así es, permite una adaptación. Y bueno, tú puedes tantas horas a la semana, pues vente. O sea, vente a trabajar, aprendes, yo te voy capacitando y aquí te quedas. O sea, aquí te quedas a trabajar una vez que termines tu formación profesional, ¿no? Con todos los beneficios que eso conlleva a que el alumno tenga el aprendizaje in situ. Entonces, eso se ve, pues allá prácticamente todos los alumnos están estudiando, pues sí, ¿qué nos pasa aquí que estamos rezagados con esa parte? ¿No? Estamos rezagados. Así. Precisamente por ese tema de la flexibilidad. Digo, otras intervenciones relacionadas, por ejemplo, con eso, acá a lo mejor si queremos pedir algunos días pues para atender cuestiones personales sin goce de sueldo, es muy complejo, ¿no? También claro. Tienes que tener una continuidad laboral. Sin embargo, ya ya haciendo una revisión ahí de las prestaciones, por ejemplo, muchas de las veces lo que se hace es que el trabajador se capacite en diferentes áreas y en la medida en la que está más capacitado, pues tiene un mejor ingreso. Y cuando su compañero tiene que ausentarse por un periodo de tiempo sin goce de sueldo, pues puede cubrirlo tranquilamente y se queda cubierta esa área de trabajo, ¿no? También. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer al respecto, aparte de los gimnasios y todas esas intervenciones, los cuidados para niños pequeños. Pues, ¿qué me dices del cuidado para ancianos? Que es una problemática que ya viene y ya la tenemos a la vuelta de la esquina. No, y fíjate que yo soy asesor de un gimnasio aquí muy importante que se llama Fitmax, el comercial también para ellos, ¿no? Porque ellos están buscando la posibilidad
de tener las membresías empresariales. Okay. Y yo les recomiendo mucho que vayan a las empresas, ¿no? Que el bienestar de la gente no solamente es para la gente, sino para los empleados, sino también automáticamente un beneficio para las empresas. Sí. Entonces, igual que las universidades, hacer vínculos, pues con los gimnasios, ¿no? Y ahí va gente de todas las edades, de todos tamaños y sabores, que pueden hacer una integración muy buena para tener un mejor balance, ¿no? Pues un estado físico mejor. No, y que va a impactar benéficamente en la organización, porque un trabajador saludable, pues oye, sabemos que el ejercicio pues incluso genera mayor felicidad, ¿no? Directamente, porque genera sí, las empresas ya están haciendo yoga en las empresas, gimnasio en las empresas, meditación, mindfulness, ya están haciendo muchas cosas para ayudar al trabajador a reducir todos aquellos niveles de estrés tan grandes que existen, ¿no? Así es. Y sobre todo que pasan tantas horas dentro de la organización, pues que tienen que ayudarles de alguna manera a estar en un bienestar mejor, ¿verdad? Así es, y luego pues no debemos olvidarnos de la renuncia silenciosa, ¿no? Totalmente, también. la que te decía ahorita, Así ¿no? es, o sea, esa es otra problemática que están observando las empresas. La rotación de personal es enorme, es un problema muy fuerte que están teniendo las organizaciones ahora, porque lógicamente los jóvenes vienen con otra mentalidad, esperan recibir de la empresa ciertas condiciones benéficas para ellos, que si no las ven se retiran a la vuelta de... Y que nace con lo de la pandemia, ¿no? Así es. Y profundizó, pero a mí me preocupa más la renuncia silenciosa de los que nadan de muertito. Porque el que no está contento y todo, se va. Y se acabó el problema ahí. Pero los que no se van porque necesitan el dinero para cubrir necesidades, es lo que te decía, que nadan de muertito. Sí. Es una renuncia silenciosa, están saboteando toda la productividad y no se dedican a realmente dar su extra, ¿no? Sí, claro. Digo, después de la pandemia quedaron por ahí también el Foro Económico Mundial hace una investigación que por ahí la traía también de las cuestiones, de los problemas de salud mental también, de la problemática que es uno de los riesgos futuros, los problemas de 80% de los jóvenes en todo el mundo son vulnerables a la depresión, a la ansiedad y a la desilusión. Entonces, y eso está más fuerte ahora, pues después de la pandemia. Así es, después de la pandemia está más fuerte. Entonces, de verdad, hay algunos informes y hay algunas investigaciones en ese sentido, donde es fundamental cambiar la forma de administrar nuestro capital humano, porque definitivamente vienen condiciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Así es. Las nuevas generaciones están buscando otras realidades en su quehacer laboral, y bueno, y una mala gestión, pues lógicamente pues va a tener un impacto económico en la organización, ¿no? Entonces, hay muchas, algunas de ellas mencionan, por ejemplo, ya en términos de qué es lo que dice la gente, o qué es lo que necesita o que ve en las organizaciones, o qué es lo que pide. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, mencionan que necesitan directivos más accesibles también, ¿no? Mejor liderazgo. Un mejor liderazgo, una mayor comunicación. También hablan de cierta autonomía hasta cierto punto en la toma de decisiones, porque a veces se ven muy limitados, no pueden expresar sus opiniones. Como sabemos, pues el que sabe más del trabajo es el que lo está haciendo, ¿no? En este caso el obrero, el trabajador es el experto en es el que hace que las cosas sucedan. Así es. Entonces en ocasiones, la verdad que ya en la práctica sucede que hay un distanciamiento, ¿no? entre el líder ahí y el colaborador, y no hay esa comunicación al menos eso están reflejando los estudios que se están haciendo, ¿no? Y fíjate que yo creo que el problema mucho está en los líderes, ¿no? Porque ellos nacieron así aprendieron, pero las circunstancias han cambiado. ¿Sí? El contexto que hablamos hace un momento ha cambiado. Así es. Entonces, si un líder te quiere tener ahí en las cuatro paredes todas las horas, pues por eso tenemos los porcentajes tan elevados. O sea, ¿cuánto en el mundo se aplica el porcentaje diario
de tu tiempo al trabajo? Pues como el 70%. En México a lo mejor es más. Y entonces, ¿qué le dejas a la familia? ¿O qué le dejas a la comunidad? Nada, cero. ¿O qué te dejas a ti mismo, ¿no? En cómo te vas a ayudar a mejorar tú mismo para luego dar un resultado mejor, ¿no? Entonces, si ellos no aprendieron, pues menos los actuales los van a tratar igual, pues. Sí, y aparte, digo, y esas son cosas que no cuestan, ¿no? O sea, digo, cuestan en el sentido de la capacitación que hay que darle a los líderes para que tengan una mejor retroalimentación y comunicación con sus colaboradores. Un humanismo más amplio, pues. Sí, sí, más empáticos a lo más mejor, empáticos, ¿verdad? ajá. Pero también, por ejemplo, mencionan que serían uno de los aspectos a mejorar es que sean reconocidos por sus contribuciones también los trabajadores. Algunos mencionan que les gustaría aprender más cosas. Fíjate ahorita que mencionabas algunas de las intervenciones. Yo en alguna empresa que le daba alguna consultoría por ahí le decía, bueno, y les preguntaba a los trabajadores qué les gustaría, y algunos decían, bueno, es que a mí me gustaría aprender, por ejemplo, en el caso de los varones, bueno, carpintería, un curso de carpintería. O a las chicas, pues, maquillaje. Bueno, ¿por qué no? O sea, es parte de ese complemento de actividades que son satisfactorias para las personas. Y bueno, a lo mejor, ¿por qué no ofrecerles aquello que les gusta, ¿no? O sea, aquello que disfrutan en la vida, que a lo mejor no implica un costo muy elevado para la organización. No, inclusive si te pones a ver en los empleados, hay expertos en diferentes cosas, que ellos podrían ser un entrenador, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Sí, habla también de la autonomía, habla que les gustaría que los respetaran más. Que tampoco cuesta eso. Tampoco cuesta. Las oportunidades para ascender, la posibilidad de que ellos sepan que pueden, que tienen posibilidades de ascender dentro de la misma organización. Al menos eso es lo que están comentando. Objetivos más claros y orientación más firme también. Porque en muchas de las ocasiones, ahí en los estudios que yo he realizado también me ha tocado ver esos resultados. Hay ambigüedad en las instrucciones que reciben en muchas de las ocasiones también, y no hay dirección clara. Fíjate que en el podcast anterior estábamos hablando de eso. A los líderes y a los trabajadores en general los preparan mucho en las cuestiones técnicas del puesto, pero no los preparan en cuestiones así de liderazgo, pero de cómo ser un mejor comunicador, de cómo ser más humanista, cómo aplicar más la empatía, todas esas cosas que estás mencionando. Se enfocan nada más a lo técnico del puesto, para líderes o empleados en general y demás, pero no aquello que conforma al ser humano como mejor persona, ¿no? Y considerando que en este caso el que sabe más es a veces el colaborador, ¿no? Porque es el que lo está haciendo. Es el que lo está haciendo. Entonces, y no se involucra, inclusive, no lo involucra, ¿no? En las actividades, así es. Así es. En cuanto a bueno, por supuesto también está la parte salarial, que es una parte importante, complicada también, ¿verdad? Ahí sí que costosa. Es muy complicada, sí, costosa. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de la parte que yo te mencionaba al principio, relacionada con los costos, ¿no? Bueno, pues hay que calcular bien los costos. Yo a mis alumnos por ahí de maestría, una de las actividades que desarrollan en mi clase es que vayan a una organización y revisen los costos de algún producto que están desarrollando. Y es sorprendente que muchas empresas grandes no calculan adecuadamente sus costos. Entonces, no consideran todo. No lo consideran todo, entonces el precio de venta no es el suficiente y entonces hay que recortar costos, ¿no? Y a lo mejor una de las medidas es recortar ciertos aspectos relacionados con el salario. Entonces, pues hay que tener cuidado también ahí con esa parte de los costos. Beneficios que normalmente por ahí mencionaban todo lo relacionado con la salud, la seguridad en salud, y ese es otro detalle también, ¿no? Aquí pues tenemos costos muy elevados de seguridad social y a veces no tan buen servicio como esperaríamos. Sí, no es como Dinamarca. No, entonces, pues bueno, ahí tenemos también esa deficiencia de lo que espera el trabajador y al final de cuentas no recibe, ¿no? Y ahí sí, pues que la empresa está obligada a ofrecerlo, ¿no?
que se les sea retribuido de acuerdo a los méritos y de acuerdo al desempeño. Esa es una parte muy importante. La Claro. evaluación del desempeño es importantísima. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú sabes, un trabajador que pone todo su esfuerzo y uno que no, muchas de las veces termina recibiendo la misma compensación. Sí, así pasa. ¿Y qué pasa con No el está que ligada la compensación al desempeño. No, porque no hay una asignación correcta del sueldo, entonces, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo al desempeño, y entonces el que estaba Y trabajando el malo bien, no le va a subir. no. El bueno es el que le va a Es el que le bajar. va a ¿no? bajar, es lo que va a pasar, ¿no? Y ahí empiezan los problemas de productividad. Entonces, creo que ese punto, y así lo expresan ellos, ¿no? Comedores, las guarderías, y ahorita te mencionaba las guarderías no solo para niños, para adultos, Para porque adultos. los adultos ya, pues sabemos que la curva, ¿no?, de la población se está haciendo hacia la derecha ya. Así es. Entonces, pues... No, y tienen a su papá malo, a su Así mamá, es. o a hermanos, o lo que sea, ¿no? Y hay que ver también, en la medida, pues, de lo posible, ir visualizando al menos, ¿no? Ir visualizando todas esas problemáticas que vienen ya, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, porque pues nosotros somos un país con una población ahorita todavía, bueno, joven, pero ya se está haciendo adulta. Y la curva va hacia allá, o sea, va a llegar un momento, cada vez tenemos más beneficios de salud, entonces pues la expectativa de años es mucho mayor, ¿no? También. Y están naciendo menos hijos, ¿no? Así es. El promedio ha bajado muchísimo, de 6 hijos a 2 hijos o 3, ¿no? Fíjate, yo siempre hago esta reflexión. En México estamos en la gloria, tenemos una cantidad de jóvenes con una energía, con una fortaleza, listos para trabajar. O sea, somos uno de los países más bendecidos en ese sentido. Sí. ¿Cuántos países Alemania está dejando migrantes porque no tiene jóvenes. ¿Cuántos paros ha habido y huelgas porque no hay quien conduzcan los trenes, por ejemplo? No tienen gente para trabajar. Y resulta que aquí tenemos, pero cantidad de jóvenes. O sea, en ese sentido estamos muy bien, nomás hay que enfocarlos. O sea, entonces algo no estamos haciendo bien. Claro. Porque la gente la tenemos, los recursos los tenemos, las empresas ahí están. Y jóvenes es lo que más tenemos. Entonces, algo nos está faltando por ahí, ¿verdad? Que lo estamos haciendo correctamente. Y bueno, otra cosa, fíjate, en uno de los estudios que hacían, me llamó mucho la atención, que la gente no sabe lo que gana. Decían por ahí, es que no sé lo que gano, o sea, me llega el cheque, pero no me queda claro qué es lo que gano. Ellos tienen lo que les llega constante y sonante, pero no cuentan qué impacto tienen las vacaciones en el salario, qué impacto tienen los seguros de vida, los seguros de gastos médicos. Sí. Ni siquiera el uniforme, y tiene un impacto también, ¿no? Entonces, fíjate que viene un problema ahí para las negociaciones, a la hora de las negociaciones del contrato colectivo. Claro. Porque resulta que el trabajador, pues, en su derecho quiere exigir, pero no le queda claro toda la serie de costos, y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es lo mismo, toda la serie de costos que tiene la empresa, y que a veces, a lo mejor faltaría ahí también esa comunicación. Y decirle al trabajador, oye, es que, mira, estas son las prestaciones que tienes, y ¿sabes qué? Tiene este impacto económico para ti. Tiene un impacto económico, y en la medida que yo lo suba, entonces vas a incrementar el costo del producto, no me va a generar rentabilidad, y puede ser que hasta termines cerrando la empresa y te quedes sin empleo, pues, o sea, también yo creo que esa falta de comunicación tiene un impacto importante en el trabajador. Fíjate, yo en una ocasión, dando una consultoría, le comentaba al dueño de la empresa, bueno, le decía, precisamente tenía registrado a sus trabajadores y había que hacer el incremento paulatino para llegar a su sueldo real. Cuando lo empezamos a hacer, pues tuvo un impacto mínimo en la nómina, en el descuento de la seguridad social. No sabes el problema que tuvimos. O sea, porque hubo una malinterpretación por parte del trabajador de que le estábamos haciendo cuestiones fiscales en beneficio de la organización, cuando en realidad el beneficiado era el trabajador, con un incremento en su salario en el seguro de la seguridad social. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, pues ya me tuve que ir los sábados a explicarle, ¿no? Pues sí. Pasa esto, y te va a beneficiar, o sea, te conviene, es mínimo el impacto en tu nómina. Pero es que hay una desinformación total. No, y si no me llega constante y sonante, no gano eso.
cuando sí lo estás ganando, sí hay un beneficio. Sí, pero Ni fíjate, siquiera, a veces no consideran ni siquiera dentro de tu salario, no consideran ni siquiera los bonos de despensa. así es. Y resulta que es dinero, pues, con Pero eso comes. Pero es parte de lo que tenemos que hacer en las organizaciones Sí, también, informarle al trabajador, que esté informado. Hay mucha desinformación en esos términos financieros y de los conceptos de los cuales se está percibiendo el si al trabajo. trabajador le dijeras su salario y luego el impacto del aguinaldo, del Ujú, seguro de gastos médicos, del seguro social, de ujú. los vales de despensa, vas a ver que gana 10 pesos en el salario y como 5 pesos adicionales Ujú. en todas las prestaciones y no se da cuenta. Así es, entonces, Pero eso es un error de la empresa que no sí, comunica adecuadamente. así es, y entonces dice, no, no, siempre está con una sensación de que la empresa lo va a perjudicar. Cuando, fíjate, y por eso empecé con la misión de la empresa, ¿no? O sea, Ujú, esa es la parte fundamental que te digo, el trabajador tiene que ser consciente que lo que hace ahí es importante, que está ujú. colaborando con la organización y que es un ganar-ganar, que están en el mismo barco la empresa y Así él, o es. sea, que son la empresa, y el dueño y él están en el mismo barco. Entonces, esa parte yo creo que nos hace falta mucho trabajarla en las Muy organizaciones, bien, pues el definitivamente. tiempo corre Sí. y yo te pediría, por favor, doctora, ¿cuál sería tu conclusión de este tema es un tema muy profundo que requiere mucho tiempo para analizarlo y ir Ujú. profundizando, ¿no? Pero ¿qué conclusión podrías dejarles a nuestros amigos de recursos humanos o capital humano? Ujú. Bueno, pues yo creo que la conclusión sería que tenemos muchos aspectos todavía que trabajar en términos organizacionales. Yo los invitaría, como comentábamos al principio, a unir esfuerzos, ¿no? Organizaciones, academia, para tratar de conocer un poquito más del sentir de los trabajadores, analizar, profundizar un poquito más en las condiciones, en todos los sentidos, en el sentido de capital humano, en el sentido de costos, en todos los aspectos de la empresa y ver de qué manera podemos mejorar esas condiciones, podemos capacitar a lo mejor a los líderes de las organizaciones para tomar mejores decisiones y Ujú, sobre todo, yo creo lo que te comentaba, tratar de integrar al trabajador, de darle a conocer su importancia en la empresa, de considerarlo en todos los sentidos importante, porque lo ujú. es. Ok, Y en esa medida yo creo que él va a sentirse una parte fundamental, ¿no? Yo creo que es un proceso, vamos avanzando, apenas vamos empezando en esto. A lo mejor la parte, te diría, pues hay que voltear a ver otros países también, qué es lo que están haciendo, pues eso como académicos también nos corresponde a nosotros. claro, Entonces, claro. por eso decía, esa comunicación, pues es interesante que se dé y bueno, ir mejorando poco a poco esas prácticas en beneficio en los tres ámbitos, ¿no? Beneficio personal del trabajador, en el beneficio organizacional, que para eso estamos como administradores, y Ujú. por supuesto en el impacto que va a tener a nivel social y a nivel país, ¿no? Yo creo que es Excelente. un ganar-ganar por todos lados que lo Excelente, amigos veamos. de recursos humanos. Bueno, pues ya saben, me quedo con las partes interesantes de esto que hay que profundizar en los diferentes ejemplos que se mencionaron aquí para tener un balance de vida y trabajo, pero sobre todo para mejorar la comunicación con los empleados. Me quedo con eso que es bien importante, cómo preparar a los líderes para que puedan comunicar adecuadamente, ¿no? El otro punto que me quedo es organizaciones, por favor, vean los vínculos que se requieren hacer con las universidades, en este caso con la Universidad de Sonora, para poder hacer ese tipo de análisis dentro y ver qué proyectos se puede desarrollar y mejorar. Entonces la doctora aquí está totalmente dispuesta a eso. Y la otra es asociaciones de capital humano de Hermosillo y la sonorense, ASECHAC, por favor, pues aquí tienen un material importantísimo para buscar esos vínculos, ¿no? No solamente de las empresas, sino a través de las asociaciones también, ¿no? O sea, promover este conocimiento. Uh -huh.
correcto. Y también quisiera yo mencionar esto, o sea, la doctora es la autora de este libro, El balance de vida y trabajo, un libro que salió por ahí en el 2020. En el 2017. 2017. Así es. Es sobre ese tema, está la editorial Pearson y también de la Universidad de Sonora. Vienen aquí información que sacó, estadísticas, acciones y diferentes cosas que hacer de África, Asia, Europa, Iberoamérica. Y bueno, alguna idea interesante puede salir de este libro. Claro. Pueden adquirirlo y van a tener un poquito más de conocimiento del tema. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer para mí. Y pues a ver si vemos otros temas para desarrollar aquí en nuestro podcast de A Través de la Ventana de Recursos Humanos. Muchas gracias y un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Feliz vida. Hasta luego.